Hola, bienvenidos a PC Tutoriales, yo soy Cristina y vamos a ver el tema 6 o el punto 6 de la guía sobre los secretos de fotomanipulación. Pues como veis, el tema 6 lo he titulado Tips y consejos adicionales. Aparte de todos los tips, truquillos que ya hemos visto en temas anteriores, he querido reunir en un tema aparte esos tips o consejos o trucos que no podía incluir en temas anteriores por su temática. Entonces, como son tips o consejos concretos, pues vamos allá. A veces tenemos un trabajo pues muy bien hecho porque ya digo, ya hemos aplicado los consejos que os he dado anteriormente, pero de repente introducimos un elemento en nuestro diseño que lo arruina. Y ese es el caso, por ejemplo, de elementos como la sangre, las lágrimas, el agua, el fuego, las tipografías. Bueno, pues aquí es donde vamos a ver cómo resolver ese tipo de problemas. Punto número 1. ¿Cómo lograr un efecto de sangre que parezca real? Bueno, aquí vamos a aplicar lo que hemos dicho anteriormente con las luces y con el resto de cosas. Si podemos encontrar un buen stock en el que ya se incluya sangre, mejor. Evidentemente no va a ser sangre real. A veces, la mayoría de las veces que un stock contiene sangre es sangre de mentira, es maquillaje. Pero ese efecto queda muchísimo más real que si nosotros nos ponemos a dibujar la sangre desde cero. En caso de que no podamos encontrar un stock en que ya contenga sangre, claro que la podemos crear nosotros, pero os aconsejo que lo hagáis de manera que esa sangre, el objetivo final es que la sangre tenga volumen. Por lo tanto, tenemos que crearle luces, sombras y reflejos a esa sangre. Yo os voy a compartir hasta 3 formas diferentes de cómo lograr un efecto de sangre. Por lo tanto, ahí os voy a dejar los tutoriales y ya digo, el objetivo final es tratar de que esa sangre tenga volumen, que no quede como un pegote. Y a continuación os dejo algunos ejemplos. Mirad, la imagen que dejo a la izquierda os la he puesto ya adrede, es mía de hace mucho tiempo y ahí podéis ver, me acerco un poco, que la sangre que yo he añadido aquí no tiene volumen. Está puesta ahí como un pegote, como si estuviese pegada, no se integra bien con la imagen. Sin embargo, la de la derecha pues ya he tratado de darle un poquito más de volumen a esa imagen para que parezca, digamos, un poquito más real. Vemos que hay sombras, zonas más oscurecidas, vemos que hay zonas más claras, vemos que hay reflejitos en la sangre. Aquí no hay nada, aquí simplemente puse ahí el pincel, ¡ploc!, y ya está. Ese es uno de los fallos de novato. Otra cosa muy importante a la hora de aplicar sangre en un diseño es que solemos fallar cuando somos novatos en la dirección en la que esa sangre se escurre, ¿vale? Aquí os he puesto unos ejemplos. Imaginad el primer ejemplo, la chica con la lengua afuera. La chica vamos a suponer que está de pie, está vertical, por lo tanto la sangre caería hacia abajo. La sangre, tened en cuenta que sigue el efecto de la gravedad. Entonces la forma correcta de que esa sangre cayese sería así, hacia abajo, no hacia arriba ni de otra manera. Esto si la chica suponemos que está derecha, vertical. Si estuviese acostada, en este caso, en esta misma imagen, pues la sangre caería hacia abajo. La verdad es que en esta imagen no tenemos una referencia clara de en qué posición está la chica, pero bueno. En la imagen de abajo vemos que la chica tiene la cara ligeramente inclinada hacia un lado, por lo tanto, igual, la sangre caería hacia abajo, siguiendo el efecto de la gravedad, no podría ir hacia un lado. Aquí os voy a dar un tip. Este tip sirve no solo para la sangre, sino que también sirve para las lágrimas. Y es precisamente imaginaros en algún momento que vosotros hayáis llorado. Yo creo que todo el mundo ha llorado alguna vez en su vida. Si vosotros estáis en posición vertical, la lágrima cae hacia abajo. Pero si vosotros estáis llorando, imagínate, acostado en una cama,
¿No os ha pasado que de repente la lágrima del ojo izquierdo pasa al ojo contrario, incluso a veces por encima del puente de la nariz y tal? Vale, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que los fluidos, la sangre, las lágrimas, el agua, lo que sea, no van a ir nunca en contra de la gravedad, siempre van a caer hacia abajo. Entonces eso es algo que tenéis que tener en cuenta. El siguiente punto se relaciona un poco con el anterior, porque veis que es el de las lágrimas. Igual, debemos de tratar de buscar stocks de lágrimas y en caso de que no los podamos encontrar, pues lo vamos a crear nosotros mismos. A la hora de dibujar las lágrimas pasa lo mismo que con la sangre. Tenemos que lograr que esa lágrima tenga volumen. Aquí yo creo que la mayoría de tutoriales que hay en la red sobre cómo crear lágrimas son incorrectos porque están incompletos. Las lágrimas se pueden hacer con estilos de capa, muchos habréis visto tutoriales de cómo hacer lágrimas, y la mayoría de la gente emplea el bisel y relieve, pero eso hay que puntualizarlo. Mirad, yo aquí os pongo un ejemplo. Mirad, yo aquí os pongo un ejemplo de cómo crear una lágrima con bisel y relieve. Así es como la he hecho yo. Pero he hecho algo más que bisel y relieve, porque no es simplemente irte a estilos de capa, activar bisel y relieve y ala, venga, ya está. No, hay que trabajar bien los parámetros, los valores de ese estilo de bisel y relieve, para que quede un resultado lo más realista posible. Y como os he dicho, hay que cuidar muchísimo las sombras y las iluminaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vemos que la lágrima tiene la iluminación en su parte izquierda porque es de donde viene la luz. Vemos que la chica tiene la parte izquierda más iluminada que la parte derecha. Entonces, la sombra de la lágrima también debe de ir sobre esa parte derecha. Esto lo podemos hacer cambiando los valores de los parámetros de bisel y relieve. La mayoría de tutoriales que vais a ver sobre lágrimas, el efecto que logran es el de un surco, de verdad. Yo me hubiese encantado poder incluir en esta guía imágenes incorrectas, pero evidentemente pues yo no soy nadie para publicar en una guía imágenes de otras personas y sobre todo ponerme a criticarlas, ¿no? Pero la mayoría, si vosotros ponéis en Google lágrimas Photoshop o tutorial lágrimas Photoshop, la mayoría vais a ver que obtienen un efecto como de surco en la piel, y las lágrimas, que yo sepa, no provocan surcos en la piel porque tú estás llorando agua, no estás llorando ácido, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor me decido hacer algún día un tutorial sobre lágrimas. Se puede hacer solo con el estilo de capa, bisel y relieve, pero es aconsejable que hagáis un poco lo que comentaba en el tema anterior de la sangre, siempre y cuando podáis añadir reflejos adicionales, luces adicionales y tal, va a quedar muchísimo más realista. Y siguiendo con estos temas y relacionado también con los anteriores, para conseguir un efecto de agua real, pues más de lo mismo, tratar de buscar stocks de agua real, y si no podemos encontrarlos, lo dibujamos nosotros. Para ello podemos utilizar o bien pinceles de agua, que hay muchísimos, hay pinceles de salpicaduras, pinceles de cascada de agua, pinceles de oleaje, hay muchísimos, pinceles de lluvia, pero siempre tenemos también que tratar de que se vean lo más realistas posibles, cuidando las luces, cuidando las sombras y sobre todo los reflejos. Imaginad que estáis haciendo un trabajo de una chica que está sobre una piedra en un lago, pues esa chica debe reflejarse en el agua. Esto ya lo comenté en el tema de los reflejos, así que voy a pasar rápidamente. Esto sería un ejemplo en el que hemos añadido ese efecto de salpicaduras con ayuda de pinceles, pero hemos tenido en cuenta que se vea lo más real posible. Las salpicaduras deben de ir en una dirección concreta porque la chica está saliendo del agua, y el hecho de añadir pequeños detalles como pequeñas salpicaduras en el pelo, pequeñas salpicaduras en la cola, pues hace que se vea muchísimo más real. Como veis, aquí también hay un reflejo en el agua, es decir, hemos cuidado ese tipo de detalles. Antes de pasar al tema siguiente, deciros que lo mismo ocurre, por ejemplo, con cuando añadimos en un trabajo fuego o humo. Yo lo que os aconsejo es que utilicéis texturas de fuego y de humo, ¿vale? No lo he incluido en la guía porque para mí es algo ya muy obvio,
pero es que todo se reduce a lo mismo, como veis. Simplemente es cuidar las iluminaciones y las sombras de la imagen para que todo vaya en concordancia. Os dejaré en el enlace de este vídeo enlace a mi blog donde podéis encontrar stocks de fuego y de humo para utilizar en vuestros diseños. Entonces pasamos ya al siguiente punto, que sería no deformar las imágenes. A veces un diseño está bastante bien, teniendo en cuenta todos los temas que ya hemos tocado hasta lo de ahora, tiene bastante bien elegidos los colores, tiene bastante bien cuidadas las sombras y las luces, etcétera, está bien recortado, pero habéis deformado la imagen. Nunca, nunca deforméis la imagen. A veces os empeñáis en meter a una chica, por ejemplo, en la totalidad del tamaño de vuestro diseño y claro, no cabe. Y entonces, ¿qué hacéis? Deformar la imagen. Cuando digo deformar la imagen me refiero a que cuando estéis haciendo la transformación con transformar imagen escala, de repente no mantenéis las proporciones y obtenemos imágenes muy alargadas o imágenes muy anchas que no se verían reales. En el ejemplo anterior, por ejemplo, esta chica está puesta a escala, en proporción. Si yo de repente no mantengo la proporción y alargo, pues podría obtener un efecto demasiado ancho en la chica. Entonces el consejo para evitar esto es que cuando hagáis una transformación en Photoshop, Control T o transformar imagen escala, que siempre, siempre, siempre mantengáis pulsada la tecla Shift, que es la que tiene una flechita hacia arriba, porque de esta manera no se os va a deformar la imagen. Esto es como norma general. Hay casos en los que sí podemos permitirnos deformar la imagen. Es el ejemplo, pues mira, este fondo de este trabajo me serviría, ¿vale? Porque es un fondo bastante abstracto, es oleaje y no tendríamos ese problema. O cuando estáis utilizando una textura más o menos uniforme en un fondo. Pero en la medida de lo posible, ya digo, tratad siempre de no deformar las imágenes. Y para finalizar este tema, vamos allá con el tema de las tipografías, que es algo que también me preguntasteis y yo ya lo había incluido. ¿Cómo elegir una tipografía correcta para un trabajo? A veces el trabajo está perfecto, pero de repente añadís un texto y se echa a perder, porque ese texto hace que pierda la atención lo que realmente importa en ese diseño. ¿Cómo elegir la tipografía correcta? Bueno, pues yo creo que lo primero es fijarse en qué tipo de diseño estás realizando, porque eso te puede ayudar. Si tú estás realizando un diseño futurista porque estás haciendo algún cyborg, algún robot o una escena bélica donde haya guerra o explosiones, o estás realizando un diseño de fantasía o un diseño de estos de temática dark, tipo gótico y oscuro y tal, eso te puede ayudar a elegir la tipografía. Pensad que muchas de las páginas de fuentes de tipografías que hay ya las clasifican por eso, por esas temáticas, ¿no? Temática dark, temática, por ejemplo, tipografías a mano alzada o manuscritas, tipografías futuristas. Bueno, pues eso te puede ayudar. Y luego también ten en cuenta que esa tipografía tiene que ser legible. A veces tenemos una tipografía bastante bonita, que pega bastante bien con tu diseño, pero no hay quien lo lea. Y también ten en cuenta la finalidad de tu diseño, ¿de acuerdo? Porque la tipografía en algunos casos puede ayudar a transmitir el mensaje, lo que tú quieres que esa persona sienta cuando vea tu diseño, que ya mencionábamos que en el tema del color también es importante, ¿no? Para que esa persona cuando vea tu diseño se produzca en ella una reacción o una sensación determinada. Entonces os voy a dar unas reglas tipográficas básicas que deberíais aplicar en general. 1. No abusar de las tipografías, ¿vale? Cuantas menos necesitéis, mejor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a veces depende del tipo de trabajo. En fotomanipulación no suelen añadirse muchas tipografías, pero imaginad un cartel publicitario, ¿vale? Aquí os voy a poner este ejemplo porque es donde mejor se ve. A veces la gente se empeña en utilizar diferentes tipos de letra, ¿vale? Cuantas menos utilicéis, mejor, porque cuantas más utilices, lo que estás logrando es que la gente cuando vea tu diseño no sepa dónde fijarse. La gente no va
a poder concentrarse en un punto concreto, se va a despistar con tanto tipo de letra. Entonces, cuantas menos utilices, mejor. A veces con 2 es suficiente, o 3, como mucho. Segundo, lo mismo que acabo de decir, no abusar de efectos de texto precisamente por eso. No poner muchas negritas, no poner muchos subrayados, ni mayúsculas, incluso los estilos de capa. No abusar de los estilos de capa. Por lo mismo, porque cuando la gente lo vea, no se va a centrar en lo que realmente está viendo. Imagínate un diseño precioso que tú hayas hecho sobre, yo qué sé, un hada en el bosque y de repente le añades el título de tu obra y le pones un estilo súper hortera o ya no es que sea hortera, a lo mejor es un estilo bonito de texto, pero ese estilo de texto hace que llame más la atención el texto que el diseño en sí. Por lo tanto, hubiese quedado mejor que le hubieses puesto un texto en un solo color, tal cual, ¿vale? Luego, la legibilidad. Es importante que la tipografía sea legible, que la gente lo pueda leer. Aquí tened cuidado con el espaciado entre los caracteres, entre las letras. Es lo que se llama tracking y kerning. El tracking es el espaciado entre los caracteres y el kerning el espaciado entre un carácter y otro. Por lo general, estos valores que tienen por defecto los textos suelen servir, pero imagínate que tú aplicas un estilo. A lo mejor el espaciado que trae por defecto una tipografía, de repente le añades un estilo y hace que necesite más espaciado, porque ese estilo, pues imagínate, es muy grueso y entonces hace que de repente esa letra no se lea bien. Entonces es algo que tenéis que cuidar. Esto lo podéis manejar desde Photoshop en los menús de carácter, ¿vale? Ventana carácter, y ahí podéis acceder al espaciado entre los textos, entre los caracteres, perdón. Siguiente punto, cuidar el formato del texto. ¿Qué es el formato del texto? Pues digamos que la presentación, hacer que ese texto se vea apetecible, entre comillas, de leer. Esto es un poco lo que yo he hecho con esta guía. No es lo mismo que yo os comparta de repente todos estos textos sin esto, sin los espacios, sin los colores en algunos casos, sin las negritas, ¿vale? Cuidando el formato del texto, haces que no sea tan tostón de leer, sobre todo cuando hay mucho texto que leer, ¿de acuerdo? Y luego por último, que lo he puesto al final, pero debía de ponerlo al principio y en rojo, de hecho me lo estoy pensando, revisar la ortografía, súper importante, por favor. Si somos aficionados, puedes decir, bueno, pues no importa, da igual. Si sois profesionales ya, evidentemente es lo primero que tenéis que hacer, pero aunque no seáis profesionales y seáis simplemente aficionados, igual, revisar la ortografía de vuestros trabajos. Si tú tienes dudas de si una palabra se escribe con B o con V o lleva H o lo que sea, no te cuesta nada consultar el diccionario, ¿vale? O pasarla por un procesador de texto. El Word mismamente te lo hace, te corrige el texto, te corrige los errores. A veces ya no es que tengas dudas, tú puedes estar perfectamente convencido de que burro se escribe con V, pero es que, oye, no te cuesta nada comprobar si realmente es así o no, ¿de acuerdo? Y algo muy importante y en lo que mucha gente falla, si tú no sabes utilizar un idioma que no es el tuyo, no es el natal, ¿vale? En mi caso el idioma, mi lengua madre es el español. Si yo quiero añadir un texto en inglés, por ejemplo, a un diseño, yo tengo que ser consciente de que a lo mejor no manejo del todo bien ese idioma. Entonces, si quiero añadir un texto en inglés, igual debo de preocuparme de si está bien escrito y no solo ortográficamente, sino también gramaticalmente. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo es que si tú no manejas bien un idioma, mejor no lo pongas, porque te puedes equivocar. ¿De acuerdo? Y he visto, pero cantidad de trabajos que se empeñan en utilizar el inglés, digo el inglés porque es el más utilizado, y está mal escrito. Errores ortográficos y gramaticales, pero los ortográficos a patadas, de verdad. Bueno, y hasta aquí el tema número 6. Si tenéis alguna duda podéis dejarla en un comentario y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. Besitos.